Hoy arabakenda arabasete ririri kondo roboshe yarata arabasete ririri kandara barabashete ririri. Ei karamara mahondo robose yaturabashete ririri. Dios, te damos gracias en esta tarde porque tú sigues siendo Dios. Eres el Rey de todo el universo, Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias porque tú nos llamaste a tu reino, Señor, a formar parte de tu reino, Señor, con un gran propósito, Dios, que todos y cada uno podamos servir, Señor, en tu reino, Padre. Gracias te damos, Señor, porque quien nos enseñó a servir fue Cristo, Señor. Cristo puso el ejemplo, Señor, en la palabra para que nosotros como iglesia podamos servir como tú lo quieres, Señor. Gracias te damos. Siempre a ti la gloria y la honra en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amada iglesia, buenas tardes. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos en esta tarde a este tiempo de enseñanza en el que Dios quiere mostrarnos grandes cosas, Padre. Dios, antes de hacer cualquier cosa, primero nos avisa. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos su voluntad. Entonces, que ninguna cosa nos pueda sorprender, amados hermanos. Entonces tenemos que entender. Vamos a ver el tema de esta tarde. Mire cómo le estamos poniendo. Bien, buen siervo y fiel. Así dice la palabra en Mateo 25:21. Bien, buen siervo y fiel. ¿Quién es un buen siervo? Muchos piensan que porque van a la iglesia un día y tocan la guitarra, ya sirvieron. Otros piensan que porque estuvieron en la entrada, ya sirvieron. Otros piensan que porque atendieron a los niños un domingo, ya sirvieron. Hermanos, ¿qué es ser un buen siervo? La Biblia dice, bien, buen siervo. Entonces quiere decir que hay malos siervos o siervos malos que no saben servir. Pero la palabra nos enseña en Mateo 25. Te voy a invitar a que demos lectura a estos pasajes. Mateo 25, desde el versículo 14, y que tú vayas poniendo mucha atención. Las parábolas nos ayudan a tener un ejemplo de cómo es la iglesia, de cómo es el reino de Dios. A veces piensan muchos cristianos que porque van un domingo ya sirvieron. No, hermano. Vamos a aprender qué pasa cuando servimos y qué recompensas va a haber de si servimos bien. Porque tiene que haber mucha claridad de acuerdo a la palabra. Pongamos atención. Mateo 25 desde el 14 y vamos a terminar hasta el 30. Fíjense bien. Dice la palabra, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. 15. A unos dio 5 talentos. ¿Vamos bien? A otros 2 y a otro 1. A ver. ¿Por qué Dios le da a uno 5, a otro 2 y a otro 1?
¿Que Dios tiene preferidos? No. No, hermano. Y dice aquí en la Biblia, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Entonces, fíjense bien. El Señor, el dueño, repartió dones, repartió bienes. 5, 2 y 1, según la capacidad. 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Vamos bien, iglesia? 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. A ver, iglesia, a ver, hermanos, ¿por qué este hombre que recibió 1 no lo multiplicó como el que tenía 2 y como el que tenía 5? Dice la Biblia que cavó en la tierra y dijo, ay, mejor lo escondo. ¿Qué quiere decir la Biblia? Se refiere a siervos que tienen temor, que no se sienten capaces. Se refiere a cristianos que tienen miedo y dicen, ay, ¿y qué tal si no puedo? ¿Y qué tal si la riego? ¿Y qué tal? Y se hacen muchas conjeturas, pero ¿sabes qué hacen? No sirven. Esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. 19. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos. Fíjate, se fue el señor, el dueño, regresa, ¿y qué hace? Llamó a sus siervos y arregló cuentas con ellos. 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. 21. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. ¿Quién? El que es buen siervo. Hermano, te voy a leer qué es ser un buen siervo. Un buen siervo es el que cuida lo que Dios le ha dado. No lo tenemos en las diapositivas, al rato lo voy a poner. Un siervo fiel, un buen siervo fiel es el que cuida lo que Dios le ha dado. Es el que administra bien los mandamientos del Señor. Es decir, pone bien atención en los mandamientos del Señor. La tercera cosa que hace el buen siervo fiel es el que da alimento a su tiempo. Así dice la Biblia. ¿Qué es el buen siervo? El que multiplica sus talentos. Y último, el que persevera en fe a pesar de la prueba que esté viviendo. Al rato lo voy a transcribir, hermano, para que tú tengas bien definido. Porque a veces pensamos que somos buenos siervos porque vamos un ratito y hacemos cualquier cosa en la iglesia. ¡Ay, ya serví! Cuidado. Servir implica de tiempo completo. Ahorita vamos a ir definiendo. Entonces, hermano, ¿dónde nos quedamos en la lectura que íbamos llevando? 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos. ¿Qué le dijo? Me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. 23, ¿qué le dijo? Su señor le dijo, bien,
Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A ver, vamos viendo en la Biblia que al que le dio 5 le dijo buen siervo y fiel. Al que le dio 2, buen siervo y fiel. Seguimos la lectura. 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre. ¿Qué dice? Duro. Fíjate. Hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, ¿qué dice? Tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Sabes lo bueno que tiene este siervo? Que por lo menos le devolvió lo que Dios le había dado. 26. Respondiendo, su señor le dijo: siervo malo y negligente. Fíjate. Yo te hago una pregunta, iglesia. ¿Cómo quieres que te llame Dios? ¿Buen siervo o siervo malo? ¿Sabes que eso lo decides tú? ¿No lo decide el Señor? Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Mira cómo trabaja Dios. Mira cómo se mueve Dios. ¿Por qué no se lo dio al que tenía 4? ¿Por qué él se lo dio al que tenía 10? Porque la Biblia dice que al que más se le da, más se le va a demandar. 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. 30. ¿Qué dice? Lee conmigo, iglesia. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ay, ¿sabes de qué está hablando este último versículo? Que el siervo que no sirve, que le da miedo servir. Fíjate, ¿sabes qué significa el lloro y el crujir de dientes? ¿Sabes de qué está hablando? De la gran tribulación. Entonces, en esta tarde vamos a, hermano, descubrir qué es un buen siervo. Vamos a la siguiente diapositiva para que vayas tú. Sígueme, por favor. Apocalipsis 19:5. Dice la Escritura. Aquí te lo tengo en esta diapositiva. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios. ¿Quién es? Todos sus siervos. Fíjate, tenemos que entender que los que somos siervos tenemos que saber alabar a Dios. Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Pequeños y grandes. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a la capacidad que Dios te haya dado para servir. Todos en la iglesia, todos estamos llamados a servir. Pequeños, grandes, medianos, hermano, todos en Cristo debemos de servir. Esto no se nos debe olvidar. Siguiente diapositiva. ¿Qué dice aquí? Siervo de Dios. Es una imagen, y un siervo de Dios es uno que está bajo las órdenes de alguien. ¿Quién será ese alguien? Cristo. Fíjate que un siervo es el que está bajo las órdenes de Cristo. ¿Qué te dice Cristo en su palabra para que tú le obedezcas? Está hablando que está bajo las órdenes. Siguiente diapositiva. Vamos a definir la palabra siervo. Es bueno que aprendamos, hermano, lo que quiere decir ser siervo. Siervo viene de la palabra doulos.
En el griego es doulos. ¿Qué es doulos? Tiene tres interpretaciones y vamos a citas bíblicas. Alguien que sirve sometido a Cristo. Es una persona, es un creyente que está siempre sometido a Cristo. Fíjate bien, el que está sometido a Cristo sabe someterse a cualquier autoridad. 2, el siervo es una persona que sirve de manera voluntaria. ¿Qué es voluntario? Que ofrece de buena, fíjate, de buena gana, obediencia. No se siente forzado. Sabe obedecer a Cristo. Tiene una devoción, es decir, busca a Dios, busca a Cristo, tiene una comunión y lealtad. Es leal a Cristo. Sigue a Cristo. Busca las ordenanzas de Cristo y somete su voluntad. Cuando hablamos de voluntario, es todo esto que ofrece de buena gana obediencia, devoción y lealtad y somete voluntariamente su voluntad. Amén. 3, describe a los siervos de Cristo. Todo aquel que se diga siervo de Cristo tiene que ser obediente. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eres obediente, amado hermano? ¿Tú eres obediente, amada hermana? ¿Tú eres obediente? ¿Obedeces fielmente a lo que dice la palabra de Dios? En cada uno de sus mandamientos, enseñanzas. Mateo 8:9, vamos a ver, hermano, porque esto nos da pautas o nos ayuda a clarificar quién es un siervo, hermano. Mateo 8 y versículo número 9, fíjate lo que dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. ¿Quién estaba diciendo esto? Un centurión. Él sabía lo que era ser siervo. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Vamos a entender que con Mateo 8:9 nos define cuál es la condición de un siervo. Amén. No se le obliga. Voluntariamente obedece, tiene una devoción y lealtad y somete su voluntad. Voluntariamente. Amén. Vamos a Mateo 18:23, también para que veas otra palabra que nos puede dar connotaciones de lo que es un siervo, hermano. Tú haces lo que Cristo te manda. Hijo, reúnete con tus hermanos en la iglesia. Hijo, diezma. Hijo, congrégate. Hijo, predica el evangelio. Hijo, sirve a tus amos. A veces cuando trabajamos en un lugar, queremos privilegios, pero no queremos responsabilidades. Un siervo primero tiene responsabilidades. Y 18:23 de Mateo, fíjate lo que dice. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Fíjate, el rey Jesús va a pedir cuentas de qué, de cómo serviste aquí en la tierra cuando te hizo formar parte de una iglesia. En este versículo habla de un rey. ¿Quién es el rey? Cristo. ¿Cómo le estás sirviendo a Cristo, amada iglesia? Vamos a la siguiente diapositiva. Primera de Crónicas. Fíjate, primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Fíjate cómo dice en este versículo. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. ¿Verdad? Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan. Subraya la palabra sirvan.
perpetuamente, sin cambio, sin variación. Tenían que servir de manera perpetua. Primera de Crónicas 15:2. Vamos a ver entonces en la siguiente diapositiva lo que es la palabra sirvan, hermano. Sirvan viene del vocablo sharat. ¿Y sabes qué es sirvan? Servir, ayudar, ministrar. Es cuando tú en la iglesia sirves de buena gana, cuando tú ayudas. Cuando tú ministras, ministrar quiere decir servir, atender. ¿A quién atendemos? A nuestro Padre, a Cristo, a los hermanos. 2. Se refiere a tareas que se asignan a los siervos más cercanos al Rey. ¿Quién es el Rey? Jesús, Jesucristo, y al pastor en el templo. ¿Sabes que en el número 3 habla de servidumbre? Y servidumbre quiere decir la condición del siervo que sabe servir. A veces pensamos que servidumbre es una expresión de desprecio. No. Servidumbre significa aquella persona que se sabe que tiene condición de siervo. Y esa persona lo hace en obediencia y es flexible. ¿Qué quiere decir flexibilidad? Está dispuesto a que lo pongan en cualquier área de servicio. Hermano, te tocan los baños. Sí, Cristo, yo voy a hacer los baños. Te toca cargar garrafones. Sí, Cristo, yo quiero servir. Fíjate que esto es la palabra servir. Tareas que se asignan. ¿Vamos bien? Te estoy definiendo porque estamos tocando que Cristo va a recompensar a los que sirven. Y mira, te voy a enseñar una imagen. ¿Cómo respondes ante el llamado del aseo del templo? Una tarea que se te asigna. Voluntariamente, con obediencia, con amor, con entrega, sabiendo que soy siervo. Cristo nos enseñó a servir, amados hermanos. Cristo nos enseñó a servir. Siguiente diapositiva. Cuando se te llame al aseo del templo, es Cristo el que te está llamando. Y después de Cristo está el pastor. Es Cristo el que te llama al aseo del templo. Porque está mirando tu corazón si es obediente o no eres obediente. Amén. Siguiente diapositiva. Vamos a ver. Apocalipsis 22:12. Mira cómo dice, vamos a ir entrando. ¿Qué va a hacer Cristo cuando regrese o cuando tú mueras? Fíjate bien. Cuando tú mueras, si Él no ha venido antes, te va a dar un premio. Te va a dar una recompensa. Esa recompensa va a ser de acuerdo a cómo le hayas servido aquí en la tierra. Si lo hiciste de manera voluntaria, si lo hiciste en obediencia, si lo hiciste con devoción, con lealtad, todo eso va a mirar Cristo. Y lo está mirando ya. Apocalipsis 22:12, mira cómo dice la palabra. He aquí, yo vengo pronto. Cristo te está avisando que ya viene. Vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Qué quiere decir? Mis premios. Los premios que les voy a dar a los que me sirvieron en la tierra en mi iglesia. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Fíjate, según como hayas servido, vas a recibir la recompensa que Cristo va a dar. Sí, sí, hermanos. ¿Cómo le sirves tú a Dios en la iglesia?
Hermano, te pedimos que el próximo domingo estés ahí en la entrada para dar la bienvenida. Ay, no puedo, hermano. Es que tengo un compromiso. ¿Sabes que quien te hace el llamado es Cristo? No es el hermano, la hermana, el pastor. No, hermano. Es Cristo. Ay, es que tengo otro pendiente y no puedo ir a la iglesia. Hermanos, ¿qué cosa más importante será o habrá que estar en la casa de Dios el día del Señor? Mira cómo se le llama a esto que Dios, que Cristo va a dar. Recompensas celestiales. Cristo va a recompensar en el cielo, pero también algunas recompensas se van a dar aquí en la tierra cuando Él venga o cuando tú, si Él no ha venido antes y tú mueres, e inmediatamente Cristo te va a recompensar. Siguiente diapositiva. Tenemos que entender que Dios tiene plan y propósito. Hermano, ¿por qué te llamó al reino de Cristo? Porque quiere que le sirvas. Si no, ¿para qué te llamó? Dice Jesús, yo vine a servir, no a ser servido. Sí. Entonces, Dios tiene un plan y un propósito. ¿Para quién? Para cada creyente. Vamos a ver, siguiente diapositiva. ¿Qué ha hecho Cristo? Le ha dado dones, talentos, como los que les dio a los siervos en Mateo 25. ¿Qué será? ¿Que te dio 5? ¿Te dio 2 o te dio 1? Pero ten cuidado, porque no te vaya a pasar como al que le dio 1. Tuve miedo. ¿Cuántas veces te da miedo? Por ejemplo, el diezmar, porque piensas que no te va a alcanzar. Eso es miedo. Dios te ha dado dones para que tú sepas administrarlos. Número 1, para servirle. Te ha dado dones para servirle. ¿Cómo le sirves? Cuando cantas, cuando alabas, cuando atiendes a los niños, cuando lavas los baños, cuando ayudas a la hermana que tiene que subir con su silla de ruedas, cuando hay que cargar garrafones, cuando hay que pintar el templo, cuando hay que evangelizar, cuando hay que ir al hospital, a los que están allá afuera, para que se les pueda brindar un tiempo de oración y ministrarles. Señor. Todo eso, hermano, es servicio. Número 1, ¿sabes para qué te ha dado don? Para servirle. 2, para servir a otros. Y 3, para que tú y yo, con la ayuda del Espíritu Santo, construyamos su reino. Gloria a Dios. Todo tiene que ser en armonía, bajo autoridad, con la dirección del Espíritu Santo. Nada de llaneros solitarios. Ay, pues yo me voy solito para acá porque allá voy y voy a sanar y voy a... No, hermano. Todo se sirve dentro del cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Amén. Entonces, tienes que tener presente, a todos nos ha dado dones. Vamos a ver cuáles son esos dones. El Padre, en Romanos 12:3, ¿verdad? Habla de 7 vocaciones básicas. El Padre, Dios, ha dado, fíjate, la gracia de profecía, de servicio, de enseñanza, de exhortación, de repartir, de presidir y de misericordia. 7 vocaciones. Toda la iglesia tiene una de estas 7. Tú tienes que pedirle a Dios, a ver, dime cuál es, Señor. ¿Es el de profecía? ¿Es el de servir? ¿Es el de enseñar? ¿Es el de exhortar? ¿Es el de repartir? ¿Es el de presidir? ¿O es el de misericordia? 7 dones o 7 gracias básicas.
Toda la iglesia tiene cualquiera de estos 7. ¿Cuál es nuestro deber? Preguntarle a Dios, ¿cuál es mi don vocacional? Se le llama don vocacional o vocación básica. ¿Cuál es mi Señor? ¿Sí? ¿Dónde queda? Romanos 12, 3. El Espíritu Santo da otro tipo de dones, se le llaman dones espirituales, están en 1 Corintios 12, 8. Y vamos a ver cuáles son esos dones, que son 9. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas, interpretación de lenguas. ¿Quién da estos dones? El Espíritu Santo. ¿A dónde los reparte? A la iglesia. Y dice la Biblia, como Él quiere. ¿Cuál es nuestro deber? Padre, muéstrame cuál es mi don espiritual para poder servir en tu casa. Hermanos, se debe servir en la casa de Dios, en la iglesia. Y Cristo tiene otro tipo, ¿verdad?, de dones que se le llaman dones mayores. Y esto es dado a los hombres. Puede dar el de apóstol, el de profeta, el de evangelista, el de pastor o el de maestro. En otra ocasión yo voy a enseñar sobre cada una de estas funciones que da el Padre, el Espíritu Santo y Cristo. Ahorita solo lo estoy dando como un panorama para que tú sepas dónde se encuentra. Los dones vocacionales están en Romanos 12:3, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 2:8 y lo que da Cristo, que son los ministerios, es en Efesios 4:11. Es muy pertinente que tomemos nota para que sepamos, hermano, todos tenemos dones de parte de Dios. Todos tenemos dones. Ya sea dones vocacionales, dones espirituales, y los varones tienen dones de ministerio, como Él quiere repartir. Amén. ¿Cuál es nuestro deber? Buscar. No podemos estar ignorantes, hermanos. Siguiente diapositiva. La forma en que servimos. Fíjate bien. Dios en este tiempo, si tú todavía estás en la tierra, está mirando la forma en que tú sirves. Cuando tú llegas a la iglesia, Él está mirando tu corazón. Él está mirando cómo haces las cosas, cómo le estás sirviendo. Dice, la forma en que servimos a Dios en la tierra. 2. Determinará el nivel y la profundidad. 3. Que experimentaremos con Él en el cielo. Quiero que entendamos bien. La manera en que tú sirvas aquí en la tierra va a determinar cuál va a ser el nivel y profundidad que tú vas a experimentar con Él en el cielo. ¿Cómo le estás sirviendo aquí en la tierra? ¿Con flojera? ¿Con enojo? ¿Con ganas? ¿Sin ganas? Imagínate los hermanos que nunca se congregan en la iglesia, presencialmente. ¿Cómo están funcionando? Porque en la manera que tú sirvas aquí en la tierra, en la iglesia, va a determinar el nivel y la profundidad que va a haber allá en el cielo, que tú vas a experimentar con él en el cielo. 4. Y de cómo le serviremos durante toda la eternidad. ¿Qué crees? Si tú piensas que allá arriba vas a ir a tomar vacaciones y... No, hermano. Sabes que cuando vayamos al cielo le vamos a seguir sirviendo. Entonces tenemos que aprender a servir ¿dónde? Aquí en la tierra. Acuérdate, voluntariamente, en obediencia, con lealtad. Ya miraste las otras diapositivas. La forma en que tú sirvas aquí en la tierra, de eso va a depender qué lugar vas a tener allá con Cristo.
Qué maravilloso es saber esto, hermano. Las recompensas. Vamos a ver de qué trata las recompensas. 1, de las que Jesús habló. 2, van a ser dadas. ¿A quién? A los que sirvieron, ¿verdad? 3, cuando estemos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuándo va a darte Dios una recompensa? En el tribunal de Cristo. Amén. Así es que está escrito en la Biblia. Vamos a la siguiente, está una figura. Mira, este es el tribunal de Cristo. ¿Quién va a ser el juez? Cristo. ¿A quién va a juzgar? A los creyentes, a los cristianos. También va a juzgar a los que no son creyentes, pero no va a ser en el tribunal de Cristo. Al rato lo vamos a ver. Es otro tipo de juicio. La Biblia habla de que los cristianos, estoy hablando en esta enseñanza acerca de los cristianos. Así es que tenemos que poner mucha atención cómo estamos sirviendo, ¿verdad? Imagínate que yo digo, ay, hoy tengo flojera de estar en la iglesia, en la transmisión. Pues Dios está mirando eso. ¿Con qué disposición tú le estás sirviendo al conectarte, al estar escuchando, al estar atento a todas las instrucciones de Dios? Vamos a ver que esto se llama juicio. Este juicio ocurrirá después del rapto de la iglesia. Si es el rapto es porque todavía estaremos vivos. Entonces el tribunal de Cristo va a ser después del rapto de la iglesia, amados hermanos. Y vamos a ver ahora lo que sigue. Jesús nos recompensará, 1, por su gracia. 2, dependiendo de cómo contribuiste tú, hermano, hermana, con tu vida en el reino de Dios. A ver, Señor, ¿qué me toca hacer en tu casa? ¿Qué me toca hacer en tu iglesia? Hermano, la recompensa va a ser por la gracia y dependiendo de cómo contribuiste con tu vida en el reino de Dios. ¿Sabes qué es el reino de Dios? La iglesia. Vamos a ver, hermano, la siguiente diapositiva. Estas recompensas celestiales se darán por el servicio terrenal. Lo que hiciste aquí en la tierra, Cristo te lo va a recompensar allá. ¿Cómo le serviste? ¿Fuiste buen siervo? ¿Siervo fiel? Es importante que miremos todo esto. Mira la siguiente diapositiva. Es un ejemplo. Ser siervos de Dios es servir a otros de corazón. Hermano, cuidado con el enojo. Cuidado con la flojera. Cuidado con la negligencia. Cuidado con qué está haciendo el hombre que está arriba. Está dándole la mano porque tal vez el otro no puede, no sabe cómo llegar. Pero como tú tienes el amor de Cristo, dices, déjame servirle, Señor. Eso es servir. Cuando dispones tu corazón a ayudar a otro. Hermanos, la manera en que tú sirvas en la iglesia es la manera en que Dios te va a recompensar. Cristo te va a recompensar. Acuérdate, Cristo es el que va a dar las recompensas. No es el Padre, va a ser Cristo, hermano. Dios le dio este lugar a Cristo de recompensar. Siguiente diapositiva, 2 de Timoteo 4:8. Vamos a ver qué dice 2 de Timoteo 4:8. ¿Tienes tu Biblia ahí, hermano? ¿Lo estás abriendo para que puedas ver 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo número 8? Dice, por lo demás, me está guardada, ¿qué cosa? La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí,
sino también a todos los que aman. ¿Sabes de qué está hablando? De que no hay flojera, de que no hay pereza, de que hay disposición, de que hay diligencia, que tú dices, es el día del Señor, vamos a la casa del Señor porque tengo que servir. Si tú dices, oh, estoy cansado, hoy no voy, ándale. Dios está mirando tu disposición para servir. Segunda de Timoteo 2:19. Mira lo que dice el Señor. ¿A quién conoce? Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Amén. ¿De qué está hablando? Él conoce cómo le está sirviendo. Con obediencia, con voluntad, con sometimiento, con amor, con entrega, con pasión. Amén. Dice la Biblia, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y cómo termina? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir? Todo aquel que le sirve. No puede haber iniquidad. Imagínate que te toca estar en la entrada para servir y llegan tus amigos. Y como son tus amigos, hola hermano, y besitos y abrazos. Pero en eso llega otro que no es tu amigo. ¿Cómo le sirves? ¿Hay cambio? ¿Hay mudanza? ¿Hay variación? Dios está mirando tu servicio. Dios mira porque Él conoce a los suyos. Siguiente diapositiva. Hebreos 9:7. ¿Vamos bien, iglesia? ¿Qué dice Hebreos 9:7? Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Si tú llegas a morir antes de que Cristo venga, inmediatamente vas a entrar al tribunal de Cristo. Y Cristo te va a decir, muy bien, hijo, muy bien, hija, ya llegaste conmigo. A ver, vamos a ver cómo serviste en la tierra, para que yo te pueda dar tu lugar acá en el cielo. Hebreos 9. Hebreos 9:27. Vamos a corregirle, es Hebreos 9:27. Una disculpa, mis amados hermanos. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué dice? El juicio. Es Hebreos 9:27. Ya lo corrigieron en este momento. Gracias, Pau. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hermano, si tú estás en Cristo y llegas a morir antes de que venga Jesucristo, entonces inmediatamente pasamos al tribunal de Cristo. ¿Qué debes de pensar? Todos tus familiares que ya murieron, inmediatamente pasaron al tribunal de Cristo. ¿Para qué? Porque Cristo les va a dar o les dio ya su lugar en el cielo de acuerdo a su servicio. ¿Cómo le serviste? ¿Cómo le sirvió tu familiar? Vamos a hacernos preguntas. Si no le sirvió, si no fue obediente, pues no va a haber recompensas. No va a haber premios. Tal vez no va a haber coronas. ¿Por qué? Y por eso es importante que tratemos este tema, hermanos, porque sepamos qué va a pasar si llegamos a morir o vamos a estar en el rapto. Entonces, ¿qué debo estar haciendo en la iglesia? Servir. Servir.
¿Con qué carita lo voy a hacer? ¿Con qué corazón lo voy a hacer? Vamos a ver lo que dice la Biblia también. 2 juicios. 1, los creyentes estarán en el tribunal de Cristo. Los cristianos, los creyentes van a comparecer en el tribunal de Cristo. 2, los incrédulos, los que no quisieron reconocer a Cristo, estarán ante el juicio del trono blanco. Más adelante en este estudio voy a ir dando más citas bíblicas. Ahorita es solamente la introducción. ¿De qué estamos hablando? Del siervo bueno y fiel. Hermano, te voy a decir en un panorama. El buen siervo y fiel es el que sabe administrar lo que Dios le ha dado. Si Dios te ha dado un sueldo, te da la capacidad de poder dar un diezmo y ofrenda. De esa manera tú le sirves a Cristo, porque estás actuando en fe. Si en ese aspecto tú le sirves, imagínate cómo le sirves cuando vas a la casa de Dios. Yo me acuerdo de un día, llegó un hermano con un traje muy bonito, una corbata, una camisa muy bella, ¿verdad? Y le dije, mi hermano, ¿me ayudas a recoger la basura que mira, se cayó allá, etcétera, etcétera? Y me dijo, pastor, me hubiera usted avisado, porque como hoy vengo de traje, no me puedo ensuciar. Y yo pensé que me estaba bromeando. Y me le quedé viendo y le dije, ¿es en serio? Me dijo, sí. Si quiere para la próxima semana, no me traigo traje y yo le sirvo. Hermano, ¿por qué hay corazones así? Porque no saben lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Sabes que el siervo de Dios debe estar dispuesto a la hora que se le solicite? El día que se le solicite, en el tiempo que se requiera. Muchas veces decimos, si tengo tiempo voy a servir, si no tengo tiempo no voy. Hermano, si tú sirves vas a ser recompensado, si no sirves no vas a ser recompensado. No es cuando tengamos tiempo. Él es el Señor, nosotros somos los siervos. Entonces, tenemos que entender, va a haber 2 juicios, el tribunal de Cristo, ¿quiénes comparecen ahí? Los cristianos, los creyentes. En el gran trono blanco van a comparecer los que no fueron cristianos. No quisieron ser cristianos, no le creyeron, hermano. Vamos a ver los propósitos. Siguiente, propósito número 1, del juicio del trono blanco es castigar el pecado. Fíjate. Hay que poner mucha atención de esto. El propósito del juicio del trono blanco es castigar el pecado. ¿A quién va a castigar? A los que no son cristianos. 2. En el tribunal de Cristo, Cristo va a recompensar. No va a castigar a nadie. ¡Qué bendición, iglesia! Mira, no te va a castigar a los que no creyeron. Pero a los cristianos es, ¿vas a recibir recompensa o no la vas a recibir? Juan 5:22. Vamos a ver de qué nos habla estas porciones para que podamos entender, hermano. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. ¿Sabes quién te va a juzgar? Cristo, porque Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ese lugar se lo dio Dios el Padre a Cristo por su obediencia, por su servicio, por su sacrificio, por su amor que te tuvo. Y Cristo va a tener todo el derecho de juzgarte. ¿Cómo te va a juzgar? Dándote recompensas o no dándote, de acuerdo al servicio. Génesis 18:25, vamos a ver.
¿Por qué a veces citamos Génesis? Porque Génesis habla de semillas, enseñanzas. Vamos a ver qué nos dice Génesis 18 y versículo número 25, amados hermanos. Fíjate cómo le decía Abraham a Dios: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. ¿Cómo conocía a Dios a Abraham y cómo conocía a Abraham a Dios? Que Abraham le dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. Y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿De qué me habla este pasaje? Recuerda, Dios en su justicia le ha dado a Cristo el que pueda juzgarte. ¿Cómo va a juzgar a los creyentes? De acuerdo a su servicio. ¿Cómo va a juzgar a los no creyentes? Los va a castigar por el pecado que hayan cometido en la tierra. Por eso es importante que prediquemos a Cristo, que sirvamos predicando a Cristo a otros, para que se conviertan, hermano, y para que no reciban el juicio en el trono blanco, hermano. Nuestro deber es servir, hermano. Dice la Biblia que vamos a ser juzgados justamente. Hermano, Dios no te va a poder dar una recompensa si no la mereces. ¿A quién va a recompensar? A los que le sirvieron en su reino, en la iglesia. Ambos juicios, siguiente diapositiva, 1, tendrán lugar después de la muerte. Fíjate bien, es necesario que entendamos esto. Quien murió en Cristo pasa al tribunal de Cristo. Quien murió sin Cristo pasa al gran trono blanco. Tenemos que entenderlo. 2, o en el rapto para los creyentes que estén vivos. Imagínate si todavía vivimos y viene Cristo y rapta a la iglesia, después del rapto va a ser el tribunal de Cristo. O, pues fíjate bien, que los que no se han ido, pues van a tener que pagar muchas consecuencias. 3, solo al término de nuestra vida se puede juzgar correctamente la totalidad de nuestras. Por eso es importante, hermano, que cuando vamos a la iglesia cuidemos nuestras acciones. ¿Cómo actúas en el servicio a Cristo, hermano? En verdad, te encarezco delante de Dios que cuando sirvas en la iglesia, mires con qué corazón estás sirviendo. Nunca tengas enojo para servir. Nunca lo hagas con pereza. Nunca lo hagas porque te sientes forzado. No, iglesia. El servir a Cristo es un privilegio. Es una gran bendición. ¿Qué te parece si cantamos un canto en este momento, hermano? Para que podamos continuar. A lo mejor algunos se están conectando. Le voy a preguntar a Lolita cuántos están en transmisión en estos momentos. Hay 17 hermanos que están en transmisión. Algunos lo van a ver más al rato, otros van a mirar a través de YouTube porque no tienen Face. Pero es importante, hermano, que tú entiendas que todos vamos a ser juzgados. Los creyentes y los no creyentes. Los cristianos y los que no son cristianos. ¿Qué va a juzgar Cristo en los cristianos? Su servicio. Cómo les sirvieron aquí en la tierra. ¿Con qué corazón? ¿Qué disposición?
y si fue hecho de acuerdo a los mandamientos y ordenanzas que Él estableció en su palabra. Así es que, ¿estás listo para continuar, hermano? El Señor añada en verdad mucha bendición a ti, hermano. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a cantar, iglesia.
Estoy poniendo la última diapositiva, hermanos, para que podamos mirar quién es un siervo fiel. Aquí te estoy dando la definición de quién es un siervo fiel. Fíjate bien. Es el que cuida lo que Dios le ha dado. Y vamos a ver todo lo que Dios te ha dado. Te ha dado una familia. El siervo fiel es el que sabe cuidar a su familia. Cuida a su esposa, cuida a sus hijos, está al pendiente de que sus hijos estén creciendo en las cosas del Señor. Ahorita vamos a mirar un ejemplo. ¿Qué te ha dado Dios? A los que son casados les ha dado una familia. A los esposos les ha dado una esposa. Y dice la Biblia que quien haya esposa, haya el bien. ¿Cómo estás cuidando a tu esposa? A veces pensamos que servir solo es en la iglesia. No. También servimos en casa. Aleluya. El esposo está al pendiente de las necesidades de su esposa. El esposo y padre está al pendiente de las necesidades de sus hijos. Gloria a Dios. Amén. Sí. Te voy a poner un ejemplo. Hay niños que comen de ansiedad. Están hablando de una necesidad. Y papá, como siervo, debe estar al pendiente. ¿Por qué el hijo come así con ansiedad? Y ayudarlo, atenderlo. Hay niños que se muerden las uñas porque tienen ansiedad. ¿Cuál es la capacidad que Dios le da a ese varón, a esa mamá? Ayudar a ese pequeño porque está haciendo estas conductas. Hermano, el siervo fiel es el que cuida lo que Dios le ha dado. Ahora, ¿cómo cuidas tu economía? ¿Cómo cuidas el sueldo que Dios te dio? Hay muchos pasajes que puedes encontrar. ¿En qué lo gastas? ¿En qué lo inviertes? Pero fíjate, si tú no sabes cuidar tu economía, ¿cómo se cuida la economía? Cuando le das a Dios primero. Gloria a Dios. ¿Qué vimos al principio? El siervo que tenía un talento tuvo miedo y lo escondió. ¿Cuántas veces nos da miedo cumplir los mandamientos de Dios porque pensamos que no nos va a alcanzar si yo doy el diezmo o doy la ofrenda? Entonces no estoy cuidando lo que Dios me ha dado. Dios estableció mandamientos para que los cuidemos. Gloria a Dios. Fíjate bien. Segundo, el que administra bien los mandamientos del Señor. ¿Qué quiere decir? Estudio los mandamientos y los voy a administrar como Él me ha enseñado a ponerlos por obra. Aleluya. Amén. Hay un mandamiento: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día te quiero en mi casa. Amén, Señor. Ay, es que nos vamos a ir de vacaciones. Ay, es que nos vamos a ver la familia. Amados hermanos, el siervo fiel es el que administra bien los mandamientos del Señor. Pone atención. Gloria a Dios. Amén. Tercer puntillo. Le voy a pedir a Pau si los puede cambiar por números para que podamos entender. El número 3, el que da alimento a su tiempo. ¿A qué se refiere? Ahorita vamos a ver un ejemplo en Mateo, mis amados hermanos, para que podamos entenderlo. ¿Qué sigue? El que multiplica sus talentos. Es decir, le estoy enseñando a otros cómo servir a Cristo. Gloria al Señor.
con amor, con entrega, con pasión. Hermano, a Cristo no le podemos dar las sobras de nuestro tiempo. No, hermano. A Cristo se le da la primacía, porque Él es el Señor. Y 5, el que persevera en fe. ¿Qué quiere decir? Hermano, puedes estar pasando 1000 pruebas, 1000 enfermedades, 1000 cosas, pero no por eso dejas de servir. ¿Me entiendes? En todo el caminar que llevo como pastor, tengo 25 o más sirviendo a Cristo como pastor. Más de 30 años estoy sirviendo, 33 años tengo de pastor, hermanos. Y si vieran todo lo que he visto en estos 30 y tantos años. Hermanos que hacen arreglos con Dios y que le dicen, Padre, mira, tengo un problema, ahorita no voy a diezmar. Hermano, ese arreglo no se hace con Dios. El siervo fiel es el que persevera en fe a pesar de que tenga pruebas de economía. Aunque tenga pruebas de enfermedad, se levanta y sigue adelante en fe. Vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo 24, para que tú puedas entender, hermano, esta parte, Mateo 24. Y mira que habla de un siervo. Mateo 24 desde el 45 habla de los siervos fieles e infieles. Hermano, tenemos que tomar decisiones. ¿A quién le estamos sirviendo? ¿A Cristo o a mi carne? Porque si le servimos a la carne, nos convertimos en siervos infieles. Mira lo que dice el 45, Mateo 24, 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Aquí habla a los varones que están en su casa, pero también está hablando a los siervos que les sirven en la casa del Señor, para que les dé el alimento, ¿cuándo? A tiempo. Un siervo fiel da el alimento a tiempo, el alimento espiritual, pero también el alimento físico. ¿Qué tipo de alimento está requiriendo tu familia, varón? Tú puedes llegar cansado del trabajo y decir, ay, es que estoy muy cansado, déjenme descansar. Tu familia te necesita. Les tienes que dar la comida espiritual a su tiempo y la comida física a su tiempo. ¿Por qué te cansas cuando llegas del trabajo? Es buena pregunta. ¿Por qué te cansas cuando llegas del trabajo? Ay, pastor, pues es que mire todo lo que hago. ¿Sabes por qué te cansas? Porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Si lo hicieras en la gracia del Señor, llegarías a tu casa y todavía tenías pila para estar sirviendo en tu casa. ¿Cómo entrena Dios a los siervos? A veces te permite un trabajo donde quiere que tú les sirvas, pero con gracia, no con esfuerzo propio. Vamos, 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Cómo quiere Dios encontrarte cuando Él venga? Sirviendo. No que digas, ya no te quiero servir, ya me cansé, estoy cansado. No, cuidado. 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Aleluya, hermano. Fíjate, te va a poner sobre todos sus bienes. Porque se va a dar cuenta que cuando estuviste aquí en la tierra le serviste.
Hermanas, ¿cómo le sirven a sus hijos? ¿Cómo le sirven a su esposo? Varones, ¿cómo le sirves a tu esposa? 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, ya se tardó Cristo en venir, ¿verdad? Y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, fíjate, es cuando se le da rienda suelta a la obra de la carne. 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, Dios nos habla de cómo va a juzgar. ¿A quién va a juzgar? A los cristianos, cómo les sirvieron en su casa, en su trabajo, en la casa del Señor. Hermano, Dios te ayude a entender. Dios te dé entendimiento. Vamos a terminar. Padre, te damos gracias en esta noche por la palabra que ha sido hablada, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos dejas muy claro en tu palabra qué es lo que vas a juzgar en tus hijos, en el tribunal, mi Señor Jesucristo. Y vas a juzgar de acuerdo al servicio que hayamos hecho aquí en la tierra. Señor Dios, hoy estamos delante de ti, pedimos entendimiento, pedimos revelación, Señor, para que estas verdades, Señor, nos sean reveladas en el corazón y podamos entender, Señor, que nuestro servicio va a ser juzgado por Cristo en ese tribunal. Hoy te pedimos, si no lo estábamos haciendo correctamente, nos ayudes a servir correctamente, Señor. Con esmero, con diligencia, con amor, con entrega, Señor. Perdónanos las veces que te hemos dicho no quiero, no tengo tiempo, porque tú para todo nos das tiempo, Señor. Aquí estamos, amado Dios, aquí estamos, buen Señor. Te pedimos que haya ese buen entendimiento en tu iglesia, que las recompensas que tú vas a dar van a ser de acuerdo al servicio que hayamos hecho aquí en la tierra. Gracias, Señor Jesús. Gracias, eterno Dios. Te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén. Ahora únete conmigo, vamos a orar, hermano. Vamos a orar por un joven que está intubado. Este joven es de gran aprecio. Nosotros lo vimos, yo lo vi en un campamento de jóvenes, cómo él recibió a Cristo, cómo se entregó a Cristo y su vida tuvo un cambio muy bonito, muy bueno. Pero hoy está intubado en el hospital allá en Morelos. Vamos a interceder, él se llama Abraham Arciniega. Empieza a orar conmigo en lenguas, por favor, iglesia, para que podamos orar por nuestro hermano. Es un joven, en el nombre de Cristo Jesús. Kiri andara mama yeshe yarandara basitu riririririri andara barasaya andara basitu riririririri andara bosteyara. Padre de toda bondad, en esta hora nos acercamos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, Señor. Te clamamos por Sergio, Padre, este joven amado que tú le diste vida en Cristo Jesús. Hoy te rogamos que esa bacteria que entró, Señor, a sus pulmones, a sus vías respiratorias, en el nombre de Jesucristo, Señor, sea deshecha, Señor, de su organismo. Te pedimos, Señor, que te manifiestes a la vida de Sergio, Señor, en esa cama de hospital, en esa intubación que le tuvieron que proceder a su cuerpo, Padre. Te pedimos gracia, te pedimos misericordia, te pedimos, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo esté descendiendo ahí donde está en su cama, Señor, y que, Padre, seas tú, Señor, levantándolo con tu autoridad.
Hoy hablamos esta palabra, Señor, que tú un día le dijiste a uno de nuestros hermanos: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hoy le hablamos a Sergio en ese hospital: levántate, Sergio, porque tienes todavía camino que recorrer. Dios, en su misericordia, sea obrando en tu preciosa vida en el nombre de Jesús. Clamamos por sus padres, clamamos por su hermana, Señor, que está entrando al hospital a estar con él, Señor, a estarle llevando palabra. Dale gracias, Señor, a Estela, para que esté ministrándole palabra de vida, Señor. Te pedimos por la hermana Luz, su mamá, te pedimos por su papá, Señor, que seas tú obrando con esta familia en gran manera, Señor. Tú has mirado su corazón y su disposición de amarte y de servirte, Señor. Que ellos no se sientan solos, Padre, que sientan la cubierta tuya, Señor. Bendecimos a Sergio y te pedimos que todo médico y toda enfermera que lo está atendiendo sea tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias, porque para eso nos llamaste, para servir aún en los tiempos de oración, Señor. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Hermano, esta enseñanza del servicio de las recompensas va a continuar. Hoy vimos la primera parte. En las siguientes semanas de jueves vamos a estar viendo, hermano, ¿qué recompensas? ¿Qué tipo de recompensas va a dar Dios? ¿A quién va a recompensar y cómo va a recompensar? Así es que atentos los jueves, hermanos, para que estés recibiendo estas enseñanzas. La paz de Dios sea en tu corazón hoy y siempre. Nos vemos el domingo en la casa del Señor. Ya cambiaron los horarios del culto. Ahora comenzamos a las 11 de la mañana. Con la gracia del Señor, si el Señor quiere, nos vemos el domingo. Bien listos, bien guapos, bien arreglados, porque vamos a servir. La paz de Dios sea contigo. Bendiciones.